Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a abrirla en el Nuevo Testamento, en una de las cartas del apóstol Pablo, que es la carta a los Efesios. Y vamos a poner nuestra vista en el capítulo número 3. Allí es donde estaremos un ratito considerando unos aspectos de la Escritura. Efesios 3, y vamos a estar estudiando hoy los versículos 14 al 21 de esta carta. El título de este mensaje se llama Arraigados y cimentados en su amor. Y intencionalmente quiero que pongamos atención en el énfasis de que es en su amor, que como hijos suyos o como creyentes tenemos que estar arraigados y cimentados. El mensaje tiene que ver con la oración, con la necesidad de oración en nuestras vidas y con la necesidad de oración como iglesia que somos. Ya conocemos aspectos de la oración, ya conocemos qué es la oración, qué significa, cómo debemos orar. Pero lo que yo quiero poner de relieve en este texto son algunas cosas que la Escritura nos enseña que son útiles y que son prácticas para nuestra vida de oración y la importancia que tiene para fortalecernos. Así que vamos a leer este pasaje. Quisiera que todos estuvieran con sus vistas en este texto, Efesios 3, en los versículos 14 al 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos muchas gracias porque nos has concedido la oportunidad de reunirnos en tu nombre. Nos has dado la bendición de poder despertar y estar con vida, y poder venir a tu casa, Señor, que es llamada casa de oración. Padre, yo te pido que apacientes nuestros corazones con tu verdad. Tú eres el buen pastor y obispo de nuestras almas. Venimos delante de ti, Señor, con el corazón rendido, con la mente abierta para escucharte a ti, Señor. Escuchar tu palabra, porque solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Padre, obra en tu iglesia, obra en cada una de nuestras vidas y obra, Señor, como tu cuerpo, para que seamos fortalecidos con poder por tu Espíritu en nuestro hombre interior, a fin de que arraigados y cimentados en ese amor podamos ser capaces de comprender, Señor, la infinitud de tu persona, Señor, de cuánto tú nos amas y de cuán necesario es vivir una vida, Señor, donde continuamente vayamos a ti para fortalecernos, para ser animados, para ser consolados,
para ser edificados, para ser corregidos, instruidos, para poder vivir con paciencia esta carrera, para pelear la buena batalla de la fe, para que tú seas glorificado en nuestras vidas, Señor. Bendecimos tu santo nombre y te pedimos que en este tiempo bendigas tu palabra y nos hables, Señor, al corazón y a la mente, y podamos responder a tu palabra en obediencia. Gracias, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Antes de entrar de lleno al pasaje que hoy estaremos considerando, es necesario ver que el apóstol Pablo comienza esta oración mucho tiempo, o más bien unos versículos atrás, que es en el primer versículo del capítulo 3. Es una oración en la que pide que sus lectores gentiles, porque Pablo fue llamado a predicar a los gentiles, sean llenos de la presencia de Cristo y sean capaces de comprender la verdad acerca del amor y poder de su Redentor. Esto es lo que había en el corazón de Pablo cuando él está escribiendo la carta inspirada por el Espíritu Santo, pidiendo el deseo de que sus creyentes, de que esta iglesia, de que estos hijos de Dios pudieran comprender la verdad del amor y del poder en Cristo, su Redentor. Esto es lo que vemos en los versículos 14 y 21 que acabamos de leer. Sin embargo, la mención que Pablo hace de su llamado especial a servir a los gentiles es lo que interrumpe esa oración. Es decir, en el versículo 1 del capítulo 3, Pablo va a hacer esta oración, pero momentáneamente interrumpe para hablar de su ministerio. Por eso es que el apóstol Pablo inicia en Efesios 3:1 así, diciendo: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Y sabemos que Pablo, cuando escribió esta carta, estaba bajo arresto domiciliario en Roma. Él estaba pasando por una situación no solo adversa, sino muy adversa. Y en el corazón de Pablo vemos que él hizo a un lado esa condición o esa situación para poner su corazón en disposición a la necesidad de otros. Pablo estaba pasando una tribulación porque estaba tras las rejas. Pero con todo y esa tribulación y con todo y ese sufrimiento y esa aflicción, él deja de poner sus ojos en ese problema que tiene, en esa situación, para mirar y ver que hay necesidades en otras personas. Y entonces Pablo muestra un amor práctico, un amor que se refleja por medio de acciones, y escribe esta carta. Y en esta carta escribe esta oración, que es la que acabamos de leer. Y lo que va a hacer Pablo en el capítulo 3, antes de llevarnos a la oración, es que va a hablar de su ministerio y de cómo su sufrimiento surge de ese llamamiento que tiene para ser un mensajero especial de Dios. Por eso es que el contexto de esta oración la vemos en el capítulo 3, en los primeros versículos del 2 al 13, y leo a continuación. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí,
que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principios y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido, no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Es en este contexto que el apóstol Pablo ora para que Dios llene a los creyentes de la iglesia de Éfeso con el amor de Cristo, teniendo como marco general o base de este capítulo 3 el propósito de la gracia de Dios revelada en Cristo. Hermanos, fuera de Cristo no tenemos parte ni suerte con Dios. Todas las riquezas espirituales, todas las bendiciones, toda la misericordia, el amor, la compasión, la fidelidad, el cuidado especial de Dios por sus vidas, por mi vida, es por medio y a través de Cristo. Cristo nos ha dado su Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados para un día o el gran día en que estaremos con Él, en que seremos redimidos. Dios Padre está pendiente de nuestro cuidado como Padre eterno, de tal manera que nada nos faltará. El salmista en el Salmo 23 lo entendió y dijo: el Señor es mi pastor y nada me faltará. De tal manera que Pablo está llevando a los lectores al entendimiento de estas realidades y la verdad de que todo se encuentra en Cristo, de que la centralidad es Cristo. La centralidad del ministerio de Pablo era exaltar y dar gloria a Cristo aún a costa de sí mismo y de sus necesidades, de sus aflicciones, de sus dificultades. Pablo lo comprendió y lo entendió, y eso le permitió dejar de poner los ojos en Él para ponerlos continuamente en Cristo y poder correr con paciencia la carrera y poder pelear la buena batalla de la fe y, no obstante, manifestar su salvación en que Él dio su vida por sus hermanos. Pablo está hablando del amor de Cristo en esta carta, pero ese amor que Pablo tenía por Cristo lo vemos manifestado de forma práctica y real en el amor por sus hermanos, en el amor por las iglesias, en la carga y la preocupación que él tenía en su corazón y que se agolpaba por las iglesias. El amor de Cristo nos constriñe, pero nos tiene que llevar a actuar y a responder y demostrar que amamos a Dios amando a nuestros hermanos. Quiero darles una consideración importante antes de entrar al tema en sí, y es el hecho de que el motivo de esta carta, Pablo escribe esta carta para fortalecer a una iglesia sana. Ya en este tiempo, aún las iglesias sanas y estables tenían necesidad de ser fortalecidas. Pudiéramos pensar que una iglesia sana es una iglesia que no tiene necesidades.
pero Pablo ve no solamente su estabilidad o ve que andan en el camino del Señor, sino que les escribe y pide en oración a Dios, como lo vamos a ver más adelante cuando dice: por esta causa doblo mis rodillas y pido a Dios por ustedes para que sean fortalecidos. No solo basta tener la doctrina correcta o el entendimiento teológico correcto. Necesitamos al mismo tiempo ser fortalecidos por el Señor y en el Señor para vivir una vida que no solamente es hostil, sino que es adversa y es una vida que trae su propio afán y que está llena de aflicciones. Nuestro Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esto nos deja ver mucho de cómo tenemos que tratar cada uno de nosotros con nuestras aflicciones, con nuestros problemas, con nuestras circunstancias, con todo aquello que nos aflige y que por momentos es capaz de robarnos la paz y de quitarnos o desenfocarnos de estar mirando continuamente a nuestro Señor. Y si eso fuera poco, vemos en el ejemplo de Pablo que no solamente él mantuvo su vista en el Señor, sino que dejó de mirar su propia vida. Él estaba en prisión y con todo y esa problemática que él tenía, podemos ver claramente el ejemplo de que también nosotros necesitamos no negar que a veces estamos pasando un mal momento, que a veces podemos ser afligidos en diversas pruebas. Pero hermanos, necesitamos aprender a ejercitarnos para poner más nuestros ojos en el Señor. Es allí donde nos fortalecemos. Es allí donde aprendemos a considerar nuestra propia vida como de menor estima, para considerar más valiosa la vida de Cristo que hay en nosotros y desgastarnos por causa de Él, sufrir por causa de Él, padecer por causa de Él, porque todas estas cosas las vemos así en la vida del apóstol Pablo. Pero esto no es solo para los ministros, es un llamado para cada hijo de Dios. Dios nos ha rescatado de una vana manera de vivir y nos ha trasladado de un reino de tinieblas para llevarnos a un reino de luz y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable, con ese propósito, con el propósito de vivir no para nosotros mismos, sino vivir por Él y para Él. De tal manera que Pablo está escribiendo estas cosas a una iglesia sana, pero que al mismo tiempo lo hizo con el fin de dirigirlos a un más rico conocimiento experiencial de su Salvador en el contexto de sus vidas diarias en un mundo caído. Lo que Pablo quería es que cada creyente experimentara en él mismo que Dios era Dios y que Él era real. Que no hubiera necesidad de que otros les contaran las maravillas de Dios, sino que ellos mismos pudieran gustar y ver que Dios era bueno. Y ese es un llamado también al que estamos animados o exhortados por la palabra. Yo no quiero que nadie me hable de Dios, yo quiero experimentarlo. Yo quiero gustar y ver que Él es bueno. Yo quiero experimentarlo en mi propia vida, en cada una de las circunstancias en las que Dios me pone, porque todo lo que vivimos y aún todo lo que padecemos, Dios lo dispone y lo ordena para nuestra vida, porque Dios es Rey, porque todo lo que Él quiere lo hace debajo de los cielos y de la tierra.
porque no hay nadie que pueda detener su mano y le diga qué haces. Él siempre está ejerciendo su voluntad sobre cada criatura y más sobre la vida de sus hijos, a quienes ama con un amor inalterable, con un amor infinito y con un amor inagotable e insondable, como lo vamos a ver en esta oración de Pablo. Un amor que es inagotable y que su altura, su anchura, su profundidad y su longitud no pueden ser consideradas en los términos de la mente humana, porque su amor excede todo conocimiento. Ese es el amor que Pablo quiere que experimenten los creyentes. Que sepan por sobre todas las cosas que Dios los ama. Y porque los ama, Dios tiene que ser Dios en la vida de cada uno de ellos. Pero ellos tienen que entender, como nosotros, que debemos dejar que Dios sea Dios en nuestra vida, cada vez con mayor libertad. Cada vez debemos dejar que Él gobierne más y más nuestras vidas, no porque Él no pueda o no quiera o necesite nuestra autorización para gobernarnos. Hermanos, es que nosotros tenemos que rendir nuestro corazón, nuestra mente, nuestra propia vida, nuestra voluntad a la voluntad de Él. Este es el tema central de la carta: mostrar las riquezas de la gracia en Cristo Jesús para su iglesia. El propósito era enseñarles a los creyentes las gloriosas riquezas que les pertenecen por su unión con Cristo, para que anden de manera digna. Dado que estamos unidos a Cristo, todo lo que le pertenece a Cristo nos pertenece también a nosotros. Así de llano, así de contundente, así de radical y así de cierto. En Cristo hemos sido enriquecidos y no han sido por méritos. De tal manera que no podemos perder esas riquezas en Cristo, porque no merecimos ganarlas y no podemos hacer nada para conservar o evitar que Dios nos las quite. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, con Cristo en Dios. Y esto es también lo que el mismo apóstol Pablo nos enseña en el inicio de esta carta. Ahora sí, hermanos, a continuación vamos a considerar algunos puntos esenciales de esta oración de Pablo por la iglesia local de Éfeso, para nuestro provecho, guía y edificación. Ahora sí, con la ayuda de Dios y con el favor suyo, voy a entrar a lo que es el contenido propiamente del tema y solamente tocaré unos puntos esenciales acerca de lo que esta oración de Pablo nos muestra y nos enseña, para que la tomemos como un modelo de oración para nuestra iglesia local, para nuestras vidas. La primera cosa que nos deja ver la Escritura es la actitud correcta que tuvo el apóstol Pablo cuando nos dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y por esta causa es otra vez lo que él comenzó diciendo en el versículo 1, ahora lo dice nuevamente en el versículo 14, en donde se vio interrumpido para hablar de su ministerio únicamente. Y nos muestra y nos recuerda la importancia de acercarnos a Dios con reverencia y con temor. Debemos acercarnos en plena certidumbre de fe, pero también debemos hacerlo con la reverencia de vida que Dios requiere, en una actitud piadosa. Pablo les está pidiendo, por medio de la oración a Dios, que la iglesia de Éfeso conozca estas riquezas y se apropie de ellas. No solo que las conozcan en la teoría, sino que verdaderamente las hagan suyas. Y por esta causa él dobla sus rodillas y nos dice que toda la familia
se refiere al hecho de que Dios es el Padre de todos sus adoradores entre las naciones. Pablo nos deja ver aquí que por medio del Evangelio, los unos y los otros, judíos y gentiles, han venido a ser un solo pueblo, de tal manera que Cristo ahora ha conseguido dos cosas. Por medio del Evangelio, Él ha traído gente de muerte a vida y ha traído gente que estaba dividida a una unidad, a una unión. Vemos también que el apóstol Pablo hizo una petición correcta, porque él pidió que fueran fortalecidos con poder y que fueran cimentados en amor. Ambas cosas son necesarias para nuestra vida. El poder ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, pero también que nosotros podamos ser arraigados y cimentados en el amor de Cristo. Por eso dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, para que por el Espíritu habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, y es lo que a continuación va a decir. Pablo le está pidiendo al Rey de los cielos que compartiera sus riquezas y gloria con sus hijos adoptivos. Pablo no pidió por la iglesia salud y riquezas, sino el fortalecimiento interior por su Espíritu. Y hermanos, muchas veces nosotros podemos estar delante del trono de Dios, orando por nosotros o orando por otros. Y podemos pedir cosas distintas a la que vemos aquí que Pablo entendió como más necesaria y útil. Que fueran fortalecidos en el hombre interior. Debemos orar más, hermanos, por esta petición para nuestras propias vidas y para la vida de otros hermanos de nuestra iglesia local. Señor, que mis hermanos sean fortalecidos en su interior, en sus corazones. A veces podemos orar en el sentido en el que nos están pidiendo y nos dicen, ora por favor por mí por esto. Y llevamos en oración esa petición delante del Señor, como si Dios no la conociera, pero lo que Dios quiere es que entendamos que hay cosas que son más necesarias. No significa que Dios sea insensible ni que nosotros debemos ser insensibles ante el dolor y la necesidad de otros, pero lo que va a hacer que mi hermano pueda mantenerse firme en medio de las pruebas y de las dificultades y de las tribulaciones, es que sea fortalecido con poder en el hombre interior por medio del Espíritu. Creo que todos y cada uno de nosotros quisiéramos ver a nuestros hermanos que no sufrieran de ninguna forma. Pero hermanos, las pruebas, las aflicciones y las tribulaciones son necesarias para nuestra vida. No las podemos evitar. No podemos quitar eso del plan de Dios para nosotros. Pero lo que Pablo nos está enseñando es que necesitamos ser fortalecidos en nuestro interior para vivir y poder atravesar esas situaciones. Dice el salmista que aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa es una convicción atrevida, osada, jactanciosa, que puede sonar soberbia en los oídos que no reconocen que hay un Dios que es soberano. Pero hermanos, nosotros tenemos que tener convicciones y certezas en nuestra vida, sabiendo que Él está con nosotros, porque estamos unidos a Él por medio de Cristo, y Él no nos dejará ni nos desamparará. Pero necesitamos ser fortalecidos con poder en el hombre interior, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones.
Hemos recibido salvación y vida eterna por medio de la proclamación del Evangelio y Cristo habita en nosotros. Pero el apóstol quiere que entendamos que Cristo tiene que ser Cristo en nuestras vidas. No solo Salvador, sino también Señor. Debe tener cabida en nuestro corazón, porque somos nosotros quienes estamos queriendo que Él tenga cabida y cada vez ocupe de una manera más completa y más plena nuestro ser. No solamente de dientes para afuera decir que somos de Cristo y que Cristo es nuestro, sino que en lo real, en lo práctico, en lo diario, en el día a día, Cristo sea Cristo dentro de nosotros y nos gobierne y nos sometamos voluntariamente a su señorío, porque su señorío es un yugo que es el yugo correcto y necesario que tenemos que tener. El Espíritu es el que fortalece la fe, por la cual Cristo está presente en nuestro corazón u hombre interior. Y esto hace que como creyentes seamos fuertes y estables. Y este es el punto. El propósito de que seamos fortalecidos es que podamos ser fuertes y estables, arraigados y cimentados, maduros, serenos, conscientes, ecuánimes, controlados. Saber que aunque las cosas puedan ser adversas y difíciles, el Señor está allí. No me desamparará. Aun cuando mis ojos puedan ver otras cosas, yo creo que el Señor es poderoso y es fiel, como cantábamos, para hacer todas las cosas, y Pablo nos lo va a decir siempre, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ese es el Dios que nos rescató. Ese es el Dios en el que creemos, porque nuestra confianza está cimentada en la seguridad del amor de Dios por nosotros, no en nuestro amor por Él, que es un amor frágil, sino en su amor que no cambia, como veíamos. Él es inmutable, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia y por tanto no cambia su ser ni su carácter. Él sigue siendo santo y seguirá siendo santo por siempre. No es que el Dios del Antiguo Testamento sea diferente al Dios del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios y será el mismo Dios. Es el Dios que sostiene nuestras vidas porque Él es fiel. Y será fiel y seguirá siendo fiel aun cuando nosotros fuéramos infieles. La fuerza y el conocimiento que Pablo pide en oración para los creyentes no tiene como objetivo los logros individuales, sino que apunta al amor mutuo en respuesta del amor inconmensurable de Cristo por ellos. ¿Se dan cuenta cómo el amor de Cristo tiene que afectar necesariamente nuestra vida? Es un amor que no puede ser contenido. El amor de Dios tiene que rebosar en nuestros corazones y ser expresado en el amor a otros, en la compasión, en la misericordia. Y aunque no siempre podemos estar presentes junto a nuestros hermanos cuando están pasando dificultades, sí podemos orar por ellos, porque la oración traspasa puertas, la oración alcanza propósitos y objetivos. Y Dios, que es omnisciente y que es omnipotente y que todo lo habita, Él puede, por medio de nuestras oraciones, ser propicio a otros que están pasando dificultades. Pero hermanos, aún la oración por otros es una muestra de amor por otros. Ponernos en la brecha y poder estar intercediendo por las necesidades de otros hermanos, no para que alcancen sus objetivos personales, no para que se vean cumplidas sus necesidades muchas veces caprichosas y carnales, sino para que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por medio de su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor sean plenamente capaces de comprender con todos los santos
ese amor de Cristo, que no tiene anchura, altura, longitud, profundidad y que excede a todo conocimiento. Estas cosas son las que tenemos que pedir por nosotros y por otros hermanos como iglesia local. Esto también se hace evidente en Efesios 1:14, en Efesios 1:4, en la misma carta que Pablo está escribiendo, porque dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y en Efesios 5:25 dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, ¿qué mayor expresión real y práctica de amor podemos ver como la de Cristo, que amó a la iglesia y se entregó? El amor es entrega. El amor es sacrificio. El amor es poder decir: aunque yo me siento mal, estoy sufriendo, estoy padeciendo, no me importa. Me importas tú. Porque eso es lo que Pablo está haciendo como ejemplo vivo y práctico. Él estaba en la prisión. Él podía compadecerse de sí mismo y ser indulgente con él y decir: bueno, voy a esperar a que mis hermanos me ministren y me sirvan. Pero aún en medio de la prueba y en medio de la aflicción y de la adversidad y de la persecución y de su encarcelamiento, Pablo deja a un lado lo que él piensa, lo que él cree, lo que él quiere, lo que él pudiera pensar que merece, y deja de poner sus ojos en él para mirar la necesidad que hay en otros. Y lo que hace Pablo es que ora. Y lo hace con un sentido de humildad y lo hace con un sentido de urgencia. Nosotros debemos hacer lo mismo. Doblar nuestras rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y hacerlo con humildad y con urgencia. Porque hay gente, hay hermanos que están sufriendo, que están padeciendo, que están viviendo adversidades. Eso es lo que podemos ver en este ejemplo de modelo de oración de Pablo en Efesios 3 para la iglesia de Éfeso. ¿Cuál es la base por la que Pablo hace esta petición particular? La base sobre la cual Pablo se apoya, y es la base para nosotros sobre la cual debemos apoyarnos en la oración, es en el amor de Cristo, que es insondable e inagotable por su pueblo. Esa es la base que catapulta al apóstol para poder elevar ruegos y peticiones por la iglesia de Éfeso, en la convicción de que Dios escucha y atenderá y responderá a ese llamado. Su amor insondable e inagotable de Cristo por su pueblo. En estas cosas son en las que debemos meditar y meditar y meditar y meditar. En el amor que Cristo tiene por cada uno de nosotros. Y ese amor es insondable y es inagotable. En esa convicción oramos por nuestros hermanos, para que Dios sea propicio al tiempo que estén pasando o a nuestras dificultades o tribulaciones. Y dice Pablo aquí precisamente: para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Ese Dios infinito e incomprensible es a lo que alude las dimensiones espaciales de altura, profundidad, longitud, anchura, que nos recuerdan lo que Pablo decía en Efesios 2:21 en relación con el templo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor,
Y nos recuerda también a esas piedras vivas que Pedro dice en 2:5 cuando afirma: vosotros también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Son esos sacrificios espirituales que debemos ofrecer por medio de Cristo. Y esos sacrificios espirituales tienen que ver también con la oración, con presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es nuestro culto racional, como dice el apóstol Pablo. De tal manera que esas piedras vivas están unidas en amor y hacen que la morada de Dios crezca y se llene de Cristo mismo. Cristo habita en su iglesia, es su cabeza. Él lo llena todo en su iglesia. Y el apóstol Pablo nos dice que este amor tiene que ser experimentado entre todos los santos, tanto judíos como gentiles, como lo veíamos en esta carta, para edificar todo lo que es más grande que cualquiera de sus partes individuales. El vocabulario de dimensiones del espacio exalta el amor de Cristo por su pueblo, un amor que es inclusivo, inagotable y abnegado. Es un amor que tiene entrada para todo aquel que se arrepiente y confiesa que Él es Dios y que busca vivir una vida de santidad, porque la iglesia de Dios es una iglesia santa. En ese sentido es inclusiva. En este lugar hay cabida y hay lugar para el peor de los pecadores que se arrepientan y que se rinda a Dios. Sin importar su contexto o su pasado, Dios puede hacer cosas grandes en cualquier pecador, sea grande o se considere pequeño a sus propios ojos. Porque todos nosotros debemos considerarnos grandes pecadores, porque lo somos. Lo somos, hermanos. Nunca pensemos que hemos pecado poco y que Dios verdaderamente lo tuvo fácil con nosotros cuando nos salvó, porque había pocos pecados que perdonarnos. Hermano, un pecado es suficiente para derramar la ira de Dios en nuestras vidas. Y nosotros pecamos desde que nos apartamos del vientre de la matriz, porque dice la Escritura que los impíos se apartaron desde el vientre de la matriz. Así que no consideremos que nosotros le pusimos fácil a Dios el trabajo de salvarnos. Ni consideremos que la iglesia es exclusiva y es elitista. La iglesia está formada por los redimidos de Dios, por grandes pecadores que Dios llevó a arrepentimiento y les dio vida eterna por medio de Cristo, porque de tal manera fue el amor de Cristo que entregó su vida por su iglesia, por cada uno de nosotros, por todos los que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, para ser hechos sin mancha delante de Él. Para eso nos escogió Dios, para ser suyos y para ser santos. Por eso todos tienen cabida en el pueblo de Dios si se arrepienten y creen. Pablo pidió particularmente que Dios les hiciera conocer el amor de Cristo, puesto que Dios manifiesta su gloria de la manera más excelente en la gracia de Cristo a favor nuestro. Si tú quieres saber cuánto te ama Dios, mira a Cristo. No solamente en Cristo está la salvación de tu vida, sino que en Cristo Dios te recuerda de qué manera Él te ha amado, te sigue amando y te amará por siempre y para siempre. Si nos hemos aferrado a Cristo, tenemos el amor del Padre y podemos conocer al Padre, porque nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien Él lo quiera revelar, porque no hay otro camino para ir al Padre más que Cristo Jesús. Así que si tenemos a Cristo, tenemos todo. Tenemos a ese Dios trino que está obrando continuamente en nuestras vidas
Y esto es así también en Efesios 1, del 16 al 19, porque nos dice: no ceso de dar gracias por vosotros, hablando del apóstol Pablo, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado, y cuáles esas riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Se dan cuenta? Pablo no solamente estaba orando para que fuéramos fortalecidos con poder en el hombre interior, sino que Pablo oraba para que Dios nos diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, con el propósito de entender esas riquezas y ese gran poder que actúa en nosotros y ese gran amor. Y eso es necesario por medio de la obra del Espíritu. Por eso Pablo está orando, porque él entiende que no es un conocimiento mental o intelectual, sino que requiere la intervención sobrenatural del Espíritu Santo, para que alumbre nuestros ojos y nos dé entendimiento para saber lo que significa ser cristiano, lo que significa ser de Cristo, lo que significa tener todas las riquezas espirituales. Necesitamos que el Espíritu nos dé ese entendimiento y alumbre nuestros ojos. Y eso es lo que tenemos que pedir, hermanos, por nosotros mismos y por nuestros hermanos. Que Dios nos abra el entendimiento, que Dios nos ayude a que otros hermanos conozcan a Cristo más plenamente. Y después, si gustan y tienen esa carga en su corazón, que el Señor sea propicio en este problema, en esta situación, en esta dificultad. Pero hermanos, a veces pedimos mal, o a veces pedimos lo que es menos necesario para nuestras vidas. No significa que Dios no pueda resolvernos un problema, cualquiera que éste sea. Pero hermanos, nuestra mayor necesidad es de abrir los ojos, de comprender, de entender en dónde estamos posicionados con Cristo en Dios y qué es lo que Cristo ha conseguido por nosotros para poder vivir vidas que verdaderamente le estén dando la gloria a Él. Pero eso requiere, hermanos, que oremos, que le pidamos a Dios no solo que nos fortalezca, sino que nos ilumine y nos deje comprender y entender estas cosas. Necesitamos más luz espiritual en nuestras mentes y corazones para poder apreciar las riquezas de la gracia de Dios. Por eso es el Evangelio de las inescrutables riquezas de gracia en Cristo. Lo mismo que el considerar la esperanza a la que Él nos ha llamado. Cada día, hermanos, nos estamos acercando más al Señor, porque nuestros días están contados. Solo Él sabe cuál es la medida de nuestros días. Pero, hermanos, debemos entender que un día estaremos con Él, cara a cara. Le veremos tal como Él es. Que nuestro anhelo sea escuchar las palabras de su propia boca que nos diga: bien, 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 porque has sido fiel en lo que nos ha encomendado. Y el mayor valor que nos ha dado es nuestra propia vida y nuestra alma. Debemos ocuparnos con temor y temblor en nuestra salvación. No porque la vayamos a perder, hermanos, sino por lo valioso que es, porque costó toda la sangre de Cristo, le costó su vida. Y por último, hermanos, la finalidad de esa petición
el fin último por el cual Pablo oró termina en una doxología, en una alabanza a Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Finalmente, para culminar todo lo que está declarando acerca de la provisión sin límites de Dios para con sus hijos, Pablo en Efesios 3, del 20 al 21, hace ahora su gran doxología, un himno de alabanza y de gloria. El propósito último del poder infinito de Dios que actúa en cada miembro de la Iglesia es traer gloria a Dios. Repito, el propósito último del poder infinito de Dios que actúa en cada miembro de la Iglesia es traer gloria a Dios, a su propio nombre. Todo lo ha creado para Él, para su propia gloria. Nosotros no podemos salir de ese propósito de Dios y vivir para nuestra propia gloria. Si es así, hermanos, no hemos entendido el Evangelio. No hemos conocido experiencialmente a un Dios que es bueno, que es paciente, que es misericordioso, que es fiel y que en gratitud yo deseo, aunque sea imperfecta, darle mi vida, entregársela, porque Él es digno. Él es digno de todo mi amor, aunque sea imperfecto, aunque sea incompleto, aunque sea inestable, aunque sea un amor lábil. Él es digno de mi amor sincero, de mi amor genuino, por el bien que me ha hecho y que no deja de hacerme hasta el día de hoy. Y eso no tiene que ver con las circunstancias, tiene que ver con su presencia en mi vida que me fortalece, porque dificultades habrán y habrán siempre mientras vivamos en este mundo caído. Y qué mejor que Pablo para que nos pueda hablar de estas cosas cuando él dijo: el amor de Cristo nos constriñe, sabiendo esto, que Él murió por nosotros para que nosotros vivamos ahora por Él. Pablo estaba pasándola mal, y verdaderamente mal, por causa del Evangelio. Pero su amor era un amor que lo fortalecía, que lo impulsaba a ir siempre en pos de Él y en pos de otros. Debido al poder que Dios ha dado a la Iglesia, Pablo le da gloria a Él. La exposición doctrinal que Pablo comenzó con una doxología en Efesios 1, del 3 al 14, vuelve a terminar ahora con otra doxología en este segmento que acabamos de leer, del 14 al 21, del capítulo 3, recordándonos las consecuencias éticas del llamado gratuito de Dios a su pueblo en Cristo. Respondemos a Cristo por lo que Él ha hecho por nosotros. No puede tener un corazón el Señor de nosotros frío, indolente, pasivo. El corazón que Dios espera de nosotros es un corazón voluntario, que pueda entregar su vida a Él, no como Pablo la entregó necesariamente, pero sí con un amor genuino y verdadero, hermanos. Dios demanda de nosotros un corazón genuino y verdadero, y también demanda que actuemos en consecuencia. Al igual que Efesios 1, 3 al 14, Efesios 3, 21, que es esta parte que leímos, indica que la gloria de Dios es el objetivo y punto principal de todo lo que se ha expuesto en los primeros 3 capítulos.
Si podemos resumir el capítulo 1, 2 y 3 de Efesios, es que Dios merece gloria. Es que Dios es digno de gloria. Mi espíritu lo sabe muy bien. Si verdaderamente somos de Cristo, tenemos el Espíritu de Cristo y sabemos realmente que Él merece gloria, que Él es digno, que Él es bueno, que Él es fiel. Los creyentes deben vivir para glorificar a Dios y reflejar su gloria. ¿Cuál es la conclusión? Es un asombroso don de la gracia que Dios nos revele a Cristo mediante el Evangelio, dándonos a conocer su amor por nosotros en Cristo. Eso enseña el Evangelio, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, por su gran amor con que nos amó. Aun estando muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Es hermoso y es precioso poder entender cada vez mejor el Evangelio. Saber que de otra manera no hubiéramos conocido ese amor de un Dios invisible, con el que además estábamos enemistados y no queríamos saber nada de Él. Pero en Cristo Dios nos revela ese amor. Y es por el Evangelio que podemos conocer a ese Cristo. Hermanos, ya estoy terminando y con esto quiero dar las implicaciones que se derivan de todo lo que hemos venido diciendo. En Cristo tenemos seguridad y confianza para acceder al Padre. Dios desea que sus hijos oren con absoluta confianza de que Él será bueno para con ellos. Ora por mayores bendiciones espirituales para tus hermanos en Cristo. Dios nos ha dado toda bendición en el Cristo exaltado. Recordemos que todavía hay más plenitud de Dios que hemos de conocer. No hemos agotado las cosas del Señor, ni las agotaremos. Aún hay mucha profundidad que necesitamos conocer de Dios. Dios es capaz de hacer mucho más de lo que nosotros podemos pedir o imaginar. Y esta sería la aplicación, hermanos, de este mensaje para tu vida y mi vida. Toma la oración de Pablo en este capítulo y órala por tu iglesia local. Dejo por último una reflexión de John Newton, que dijo lo siguiente: estás viniendo a un rey, trae muchas peticiones contigo, porque su gracia y poder son tales que nadie puede pedir demasiado. Su gracia y poder son tales que nadie puede pedir demasiado. Debes saber a quién estás orando y delante de quién estás. No tengas miedo. No se turbe vuestro corazón. Cristo dijo: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Cuántas veces nuestro corazón se turba y se desenfoca y dejamos de mirar al Señor? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creamos también que Cristo está allí.
con nosotros. Estamos unidos a Él indisolublemente. Nada nos podrá apartar ni separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero necesitamos que estas cosas no entren nada más aquí, sino que realmente permeen y traspasen nuestro propio corazón y las experimentemos y las vivamos y las podamos dar a otros y seamos apacentados por Él de su verdad. Necesitamos saber que Él es Dios y debemos dejar que Él sea Dios en nuestras vidas, en el día a día. Echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Yo sé que como iglesia estamos pasando un momento especialmente difícil de enfermedad. Y había una carga en mi corazón por dar un mensaje en ese sentido. Pero la verdad, les soy sincero, todavía el día de hoy en la mañana yo estaba luchando por decir lo que había en mi corazón. Pero elegí que la palabra nos hablara. Que fuera la palabra que es viva y eficaz, la que hablara lo que tuviera que hablar. Mi deseo es que seamos edificados con esa palabra, porque yo soy edificado con ella. Y sé que ahora puedo acercarme a un Dios que me ama en un amor inagotable e incomprensible, y que no hay peticiones que Él, no conociendo, no quiera que yo las deposite en su trono de gracia, y que es poderoso y rico para socorrerme. Y que lo que tengo necesidad es de ser fortalecido con poder en el hombre interior. Y necesito que mis hermanos también sean fortalecidos. Y que Dios les dé a ustedes y a mí espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que alumbre nuestros ojos y nos deje conocer esas riquezas en Cristo. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo y bendecimos tu santo nombre. Te pedimos que nos lleves a nuestros hogares con bien y que tengas a bien también, Señor, guardarnos y seguir hablando a nuestros corazones en toda la semana. Que entendamos que tenemos que caminar contigo todos los días, Padre. Que tú eres un Dios bueno que tiene cuidado de nosotros y que tú eres la medicina que nuestro corazón necesita, Señor. Nuestra mayor necesidad es siempre de ti, Padre. Bendecimos tu santo nombre y bendecimos tu iglesia y bendecimos la vida de nuestro pastor y te pedimos que sigas obrando en su corazón, en su mente, en su cuerpo. Y oramos también, Padre, por la salud de nuestros hermanos que están viéndose afectadas, Señor, de una u otra manera por los chiquitines, Padre, los pequeñitos. Padre, ayúdanos y fortalécenos mientras esperamos tu voluntad y mientras esperamos que esa sanidad llegue. Danos la fortaleza que necesitamos para vivir tranquilos, calmados, en paz, sabiendo que lo que tenemos que hacer también tú nos lo mostrarás, Señor. Tú abrirás las puertas, los medios, providencialmente tú irás obrando, pero te pido, Padre, que nos hagas entendidos y que podamos tener un espíritu correcto siempre, Padre, y podamos alabarte y vivir para gloria de tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén.